Buenas tardes a todos sean bienvenidos a este programa que se llama Paz en la Tormenta. Siempre es un gusto vernos nuevamente, es un gusto que usted se conecte para escuchar un programa basado en las verdades bíblicas, basado en la verdad bíblica de la palabra del Señor. Nuevamente hoy nos presentamos, mi nombre es Porfirio Hernández, es un privilegio que usted nos permita entrar a su Facebook, que usted nos permita entrar a las plataformas, que nos permite llegar desde La Paz, Baja California Sur, hasta donde llegue esta señal. Saludos a todos los que se van a conectar, a todos los que lo verán por transmisión. Sean bendecidos, pero también sean bienvenidos a este programa. Le doy el espacio a Lolita. Lolita saluda a nuestros oyentes, a aquellos que se conectan con este programa. Buenas tardes, sean bienvenidos a este programa que es de bendición para nosotros primeramente y espero que sea igual para ustedes. Un tema muy interesante y muy de mucha bendición. Sean bienvenidos y disfrutemos este tiempo que Dios nos regala. Así es. Rosy, bueno, le dejo el lugar a Rosy también, ya saben, es un privilegio también estar aquí en medio de dos grandes siervas, en medio de dos grandes mujeres de Dios y sin duda esta tarde vamos a aprender muchas cosas. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan y a los que más al ratito, en su tiempo, se darán el espacio para escuchar. Sean bienvenidos y esperemos esta palabra que es de parte de Dios bendiga sus vidas. Sabemos que pues cada tema y cada palabra que nosotros transmitimos, pues no somos nosotros, sino es Dios disponiendo los temas y nuestro corazón para todas aquellas personas. Así que pues bienvenidos y empezamos. Sí, de hecho queremos darle gracias a toda la congregación, pero también gracias a las mujeres que hoy nos acompañan. Doy gracias por la vida de Rosy, por Lolita. Damos gracias por este varón que está aquí, es Joshua, un hombre, un jovencito de Dios, y dos mujeres que sin duda Dios también tiene un propósito para nuestras vidas, para bendecir las vidas de otras mujeres. Alexia, Leti, gracias, ellas son las que están detrás de cámaras, así es que les saludamos. Y a usted que está conectado también le saludamos a la pastora que anda sí, por motivos de compromisos, anda afuera. Que Dios la bendiga, a nuestra Amén. Familia, cada familia que se conecta, de verdad que es un privilegio saludarle. Bueno, quiero compartirles el tema del programa hoy, o el tema de lo que vamos a estar hablando. Y se llama confiar en Dios. ¿Y cuántas veces en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, confiamos en otras cosas y hasta lo último confiamos en Dios? Antes de entrar al tema, quiero preguntarle a Rosy. Rosy, ¿cómo ha sido tu vida en confianza? ¿Con quién has confiado? Bueno, he confiado en personas, pero las personas me han defraudado o me han decepcionado. He confiado también hasta en parejas, o sea, ya más allá de una amistad. He confiado hasta en mi familia, pero también he recibido en algún momento, pues no una traición, pero sí algo que cause dolor. Pero también en el caminar o en esta carrera de fe que llevo, pues he confiado en el Señor, he aprendido a confiar porque yo no sabía confiar en Dios, yo decía confiar, pero no era en realidad. Podría decir que solamente tenía fe, entonces pues es el único en el que hasta ahorita, y sé que jamás me va a hacer un dolor, sino al contrario, cada día me devuelve al doble las cosas. A lo mejor, como dice la palabra y una alabanza, ¿no?, que tus lágrimas las convierte en gozo, y pues sí he confiado y sigo confiando, pero ahora en Dios. Ok, también le vamos a dar el espacio a... ¿Cómo quieren que le digamos? ¿Lolita o Dolores? Yo creo que Lolita, ¿no? Porque Dolores y con mi nieta. Estamos en confianza. Estamos en confianza. Lolita,
Muchas veces, como personas, ustedes como mujeres, ¿en dónde ha estado su confianza? Estamos introduciéndonos al tema, la confianza. Bueno, en cierta manera, ¿no? Antes de conocer a Cristo, confiaba en mis fuerzas, fíjese, que yo confiaba en lo que yo podía hacer y en algunas ocasiones confié en personas que me decepcionaron totalmente. Pero cuando conozco y leo la palabra, mis oídos, mis ojos se van abiertos y voy entendiendo más que poniendo mi vida y mi confianza en Dios, Él no me defrauda. Así es. Bueno, hablando de confianza, vamos a encontrar diferentes conceptos de lo que es confiar en el amigo, confiar en las personas, confiar en el vecino, en la comadre, en el compadre, confiar en el patrón, ¿verdad? Confiar en que a veces nos confiamos del patrón, ¿sabes qué? Aquí va a tener tiempo, trabajo hasta que te jubiles. Y resulta que a la vuelta de la semana, ¿sabes qué? Siempre ya no hay trabajo. Entonces, confiamos en muchas personas, confiamos en los amigos, que verdaderamente hay amigos y cuando encontramos amigos hay que valorarlos. Pero realmente lo que queremos introducir es que la confianza en Dios queremos compartirla. Queremos compartir la confianza en Dios. Y hablando de un concepto de lo que es confianza, la confianza es esperar con firmeza y con seguridad. Por eso es que esta razón, ya hablando en lo espiritual, es una palabra que tiene gran peso, tiene significado, y en lo espiritual es una esperanza firme que sin duda tiene alguien o tiene algo. Cristo dice que Él nos ofrece esperanza, nos ofrece salvación, nos ofrece amor, nos ofrece, y a veces hemos compartido, en ocasiones he compartido, ¿no? Jesús no da amor, Jesús es el amor, ¿sí? Entonces cuando conocemos la confianza en Jesús, cuando conocemos la confianza en las cosas de Dios, nuestra confianza puesta en Dios es una característica que todo creyente tiene, debería de tener, y si no, como decía ahorita Rosy, lo aprendemos, ¿verdad? Aprendemos a tener esa característica espiritual y la adquirimos, fíjense, a través de ir caminando con las enseñanzas bíblicas, a aprender a caminar con Dios en medio, fíjense cómo es Dios, en medio de diferentes circunstancias de nuestra vida. El ser humano tenemos por naturaleza la tendencia a desconfiar. Recordemos, vamos a ir adentrándonos un pasaje muy conocido por todos, la mayoría conocemos o hemos escuchado del jardín del Edén, o el paraíso de Adán y Eva, ¿no? Entonces, el ser humano traemos esa tendencia a desconfiar porque fuimos engañados hablando en un contexto general de creación como humanidad. Fue engañada Eva, fue engañado Adán, principalmente fue Eva, fue la que fue engañada por Satanás. Y este enemigo es enemigo de nuestra alma que nos quiere que no confiemos. Él quiere que desconfiemos de las promesas de Dios. Imagínense si por naturaleza somos desconfiados y luego viene Satanás y nos siembra esa parte y ¿sabes qué? Es que Dios no te va a responder, sobre todo cuando somos metidos o somos sometidos a una esperanza que dio Dios y no llega pronto, sino de repente en lugar de esperar, en lugar de recibir la promesa, lo que Dios nos dio, lo que Dios nos prometió, viene un tiempo de desierto. Y el desierto es para esperar la promesa de Dios. El desierto muchas veces no es para ser destruido, el desierto es ¿para qué? Para confiar en las promesas de Dios. Lolita. Dios había dicho cuando nuestros padres, ¿no?, originales estaban en el huerto del Edén que ahorita comentaba usted, Dios había dicho, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y sin embargo Satanás le dijo a Eva, no moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, de esta forma, el engaño entró al ser humano. Y el ser humano debe de aprender a poner la confianza en Dios.
no en las artimañas del enemigo, porque él sigue vigente aún en día. Y seguimos viendo, ahorita Rosy nos va a explicar, seguimos viendo, y quiero compartir algo, el enemigo no ha cambiado su táctica. No. El enemigo es las mismas artimañas desde el tiempo de su rebeldía, y él no las cambia. ¿Saben por qué? Porque le funcionan. Le han funcionado. Así. Le han funcionado por muchos años. Rosy. Así es. Bueno, el ser humano debe aprender a confiar en Dios. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos, el confiar. Pero cuando ya lo experimentamos, ay, que se agarre el chanclas, ¿no? Porque, no, como decía ahorita el pastor, ¿no? Es muy fácil oír o prestar el oído al enemigo, ¿no? A Satanás. Pero él solamente disfraza, ¿no? Él trata de que nosotros, con esas dardos que nos avienta o que nos intenta destruir, porque ese es su objetivo, pero al final él, si nosotros ya teníamos alguna confianza en Dios, nos como que nos mueve todo y logra a veces crear una desconfianza mediante de engaños. Y pues debemos de confiar en la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, y hacerla parte de nuestra vida, porque es muy fácil decir, no, es que yo confío en Dios, yo leo la palabra, yo oro, sí, pero no nada más es eso, sino que es ponerla en práctica en ti, en tu corazón, en lo que realmente estás viviendo. Y les vamos a mencionar durante este episodio algunas fuentes principales para adquirir confianza en Dios. Una de ellas es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos ayuda a adquirir confianza en Él. Sin duda, la palabra, yo cuando leí esta parte, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros empezamos a conocer de Dios. Podemos venir a escuchar tal vez o podemos compartirle a alguien y esa persona está escuchando de Dios, pero hasta que tú empiezas a leer la palabra, tú empiezas a tener como cuando tienes un amigo, ¿no? Y ya te invita a tu casa a comer, ya te invita a salir, cosas así, ya empiezas a conocerlo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la palabra, Dios, pues esa es la fuente de confianza en la que, ¿por qué? Porque nos empezamos a conocer, ¿verdad? O empezamos a conocer a Dios. Y en ella se nos enseña en quién confiar. ¿En quién? En Dios. Normalmente yo había escuchado que a esto le llamamos manual de vida. ¿Y por qué? Porque nos da instrucciones, ¿no? ¿Para qué? Para la vida. Bien. Nos da ejemplos que son necesarios en nuestras vidas para aprender a confiar en Dios, porque como les decía ahorita al inicio, no sabemos confiar en Dios, o podemos decir entre comillas, yo confío en Dios, pero en realidad no es cierto, no lo conocemos hasta que lo experimentamos en una prueba o en una tormenta. Ahí es donde el Señor nos pone a prueba nuestra confianza. La Escritura lo que hace es orientarnos, ¿verdad? Y hacer que nuestro oído se incline y oír palabras de los sabios. Pero también nos dice la palabra que tenemos nosotros que aplicarla y aplicarla en el corazón, y esto lo vemos en Proverbios 22, 17. Sí, definitivamente esta parte de confianza. Y quiero compartir también el capítulo 22 de Proverbios, dice que nuestra confianza esté puesta en el Señor, que nuestra confianza esté puesta en Dios, porque nos va a hacer saber su sabiduría, nos va a hacer conocer lo que tiene para nosotros. Dice, para que tu confianza sea en el Señor, te las ha hecho saber hoy a ti también. O sea, yo he escuchado que dicen, es que yo tengo fe en Dios, pero si no tiene la palabra, si no conoce de Dios, vaya, no tiene esa comunión con Dios, no es fe, sino es un presentimiento o un buen deseo que hay en el corazón. Les voy a decir por qué dice, oigan la instrucción de la palabra, y eso está en el versículo 19 de Proverbios 22, pero también habla, Romanos 10:17, habla de fe, y la fe, usted que me escucha, usted que está conectado, la fe dice que viene
Por el oír de la palabra del Señor. Por el oír de la palabra de Dios viene la fe, y esta fe es la que trae confianza a nuestra vida. Esta fe es la que nos fortalece en momentos difíciles, en momentos adversos, en momentos de dificultad. El escuchar la palabra fortalece nuestra fe, y eso nos lleva a ir más allá de lo que nosotros le llamamos fe. Esto, la palabra sin oírla, no puede haber fe. Sin fe no puede existir confianza. Y lo vemos muchas veces en personas, y quiero comentarlo, a veces, en ocasiones, tristemente, y quiero decirlo así, tristemente, creyentes, les falta fe. O nos falta fe por momentos difíciles, por momentos complicados, nos falta fe, y entonces nuestra fe empieza a menguar, pero cuando viene la palabra, se fortalece nuestra fe, se fortalece nuestra convicción, entonces existe una confianza, ¿verdad, Lolita? Exactamente, para llegar a tener esa confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, se necesita inclinar nuestro oído a la palabra de Dios, ver con nuestros ojos, entenderla, estudiarla, escucharla, creerla, pero sobre todo aplicarla a nuestra vida, y de esa forma aprender a confiar en Dios. Jamás podríamos decir que tenemos nosotros confianza en Dios si no confiamos en su palabra. A través de leer la palabra, de conocer lo que es Dios, en la palabra conocemos, ¿verdad?, que Dios es eterno, que Dios es poderoso, que Dios está en cualquier lugar, y eso nos da confianza porque no estamos solos, Él está con nosotros. Entonces, esa experiencia de adquirirla por medio de la palabra, pero también adquirirla en el camino como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que nosotros atravesamos en tiempos difíciles, ya sean por heridas, por situaciones semejantes, va a producir en nosotros la necesidad de ir delante de Él, delante de Dios, y depositar nuestra confianza en Él. Dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Y dice, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, bienaventurado el hombre que confía en Dios, es doblemente feliz el hombre que confía en Dios. Qué gran bendición es conocer la palabra, es conocer a Dios, conocer sus atributos, ¿verdad?, que están en la palabra. Así es. De hecho, yo quiero decirle que cuando atesoramos la palabra, se atesora algo más valioso que el tesoro de toda la tierra. Sí, se atesora confianza, se atesora, tienes al Dios eterno de parte tuya. Dice, mi confianza está en Dios, en Él confiaré. El rey David, yo quiero expresarle lo que dice la palabra, decía ahorita Rosy, el manual de vida. La palabra de Dios expresa y relata una biografía completa del rey David, un rey el segundo rey que gobernó el pueblo de Israel. Y podemos ver del rey David una característica que Dios tiene para él. Dice, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me describe que es un hombre que tuvo muchos desaciertos, que se equivocó, que tuvo muchos tropiezos, le ganó su humanidad, le ganó sus emociones, muchas cosas que este manual de vida no esconde. ¿Para qué? Para sacar un ejemplo, para sacar vida de esos ejemplos. Dice, David expresó, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y fuente de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. David podía decir con toda seguridad que él podía confiar en Dios porque él era su escudo. Su experiencia en el caminar con Dios le había hecho ver cómo Dios le había librado de violencia. Dios, por tal razón, nuestra experiencia por el transitar de la vida nos hará confiar más en nuestro Dios que en nuestros amigos muchas veces.
Dios, el transitar de muchas ocasiones, desaciertos, enfermedades, soledad, muchas cosas que en ocasiones incluso como hombres, como amigos, como hermanos, como familia, decía Rosy ahorita, podemos decir, ¿sabes qué? Para eso es la familia. Muchas ocasiones la misma familia es la que te va a enterrar. Muchas veces la familia es la que te va a rechazar. Entonces, nuestra confianza puede estar cimentada con toda seguridad en la palabra del Señor, y el transitar en nuestra vida nos daremos cuenta que esperar en Dios es lo más hermoso, lo más grandioso, nos brinda verdaderamente una seguridad, aún en medio de las dificultades, y aún cuando no sentimos que hay respuesta, aún con todo eso, seguiremos esperando en Cristo Jesús. Quiero decirle que el que tiene a Cristo, nuestra esperanza, dice un versículo de Romanos, esto se me vino a mi corazón, a mi mente, dice, esto es para los creyentes nada más. Si vivimos, para Cristo vivimos, pero si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Entonces, muchas veces, en medio de las dificultades, se nos olvida muchas ocasiones las promesas que tenemos en la palabra. Pero no solamente es para los creyentes, esta palabra es para todo el mundo, para todo aquel que en Él crea, que Cristo vino a redimir nuestras vidas. Antes de continuar, quiero darle saludos a todos los que están conectados. Saludamos con aprecio. Sabemos esta situación muy complicada a mi hermano David Joel Dávalos Covarrubias. Sabemos que está usted feliz, está usted contento por el resultado que hoy hubo. Pero sabemos que la confianza y la fortaleza viene del Señor. Le saludo con aprecio, le saludamos y le bendecimos con aprecio. A cada uno, a mi esposa que está transmitiendo saludos desde aquellos lugares. Dios te bendiga, sierva, Dios te bendiga, amada esposa. Y a todos y cada uno de los que están conectados, que están comentando ahí, mi hermana Eufemia, que fue la que pude alcanzar a ver. Dios les bendiga grandemente. Rosy, ¿quieres saludar a alguien? Sí, también le mandamos saludos y bendiciones a Brenda Costa, que pone Dios bendiga sus vidas, igualmente, Dios le bendiga. También a la hermanita Eufemia, Dios le bendiga, hermana. Nos está mirando Anaí Villegas, saludos, Dios les bendiga. A Víctor Ramón del Ángel Rosales, saludos y bendiciones. También tenemos a Euri Ángel, que dice muchas gracias, querida prima Julieta del Ángel. Dios le bendiga. A Maggie Vega, bendiciones, hermanita. Maggie Vega, saludos. A Sonia Ana Sony, bendiciones, hermanita. San Un abrazo y saluditos a sus hijos, dice la pastora del Ángel. Sí. Pues a la hermana Leti, ¿no?, que la tenemos aquí, bendiciones, hermana. A la hermana Rosita, Dios la bendiga, hermana. Fue un gusto verle el día de hoy. ¿Y alguien más, hermana? Hermana Lolita. Lolita. A Euri Ángel, bendiciones. ¿A quién más? Es la que fuimos a visitar a Pachuca, prima de mi esposa. También saludamos a nuestra hermana Juanita, mamá de nuestra pastora que está en Pachuca. Saludamos al hermano Juan Carlos del Ángel. También a las personas que nos escuchan aquí, también en La Paz, a mi familia que está conectada, Jesús Amador, que ella ponga la confianza en Dios, que Dios tiene la situación en sus manos. Amén, amén. Okay. Adelante, Rosy. Bueno, si recuerdan, les comenté que íbamos a estar viendo fuentes, ¿no? Y ya vimos la palabra. Otra de las fuentes también que nos puede ayudar a adquirir la confianza en Dios es la instrucción. Y debemos aprender a escucharla y a ponerla en práctica, ¿verdad? Igual el consejo sabio. Y bueno, podremos preguntarnos, ¿no? Y bueno, ¿a dónde, aparte de la palabra, de lo que es la Biblia, a dónde más puedo ir? Bueno, tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros pastores, a nuestros amigos, a nuestros líderes, de los cuales podemos aprender y tomar orientación de acuerdo a situaciones que ellos tal vez ya hayan vivido o hayan tenido que pasar, ¿no? Alguna situación
situación de las cuales aprendieron una lección. No quiero decir con esto que, como las matemáticas, ¿no? Y la física, que la fórmula y tiene que salir tal cual. No, aquí no funciona así. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito ante Dios y Él actúa de diferente manera con nosotros. Entonces, lo único que nosotros podemos rescatar de esas personas sabias, de ese consejo sabio, pues es enfocado a la instrucción, ¿no? Que es la palabra, de los cuales pues esas personas obtuvieron una lección, algo quiso el Señor pulir en sus vidas, así como posiblemente lo va a hacer en cada una de nosotras, y eso puede ser útil para aprender nosotros a confiar en nuestro Dios. También la fe y la confianza en Dios. Cuando hablamos de la fe y la confianza, no podemos ir una primero y otra después, no, tienen que ir a la par, ¿no? Porque era lo que comentaba ahorita el pastor. Desafortunadamente a veces se nos va la fe, pero yo sigo diciendo que tengo confianza en Dios, pero en realidad no, debemos de tener fe y confianza en nuestro Señor, y tenemos muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, yo cuando leía esta parte se me venía mucho a la mente ese personaje de la historia que nos muestra que es Job. ¿Cuántas cosas pues se quedó sin nada, ¿no? O sea, totalmente, pero ¿qué fue lo que no perdió él? Pues su fe y su confianza en Dios. Y vimos claramente, y la palabra nos lo dice, que él fue, pues se le regresó al doble, algo que jamás imaginó, pero que eso fue la prueba de que tuviera fe y confianza. Y muchas veces confundimos la fe con la confianza en Dios. Podemos tener fe en Dios, pero al mismo tiempo no confiar completamente en Él, ¿verdad? Hay cosas que nos guardamos porque decimos, no, es que esto no, Señor, esto es mío. Pero realmente cuando tenemos confianza en el Señor, debemos de todo. Y no podemos decir que confiamos en Dios si tampoco tenemos fe. Era lo que les comentaba ahorita, no, van a la par, o sea, va una y otra, o sea, van, si yo no tengo fe, pues ¿cómo puedo decir que conozco realmente a Dios como para tener confianza, ¿no? Cuando leí esta parte se me venía a la mente, yo cuando estaba pequeña escuchaba mucho que mi mamá cantaba la canción de El granito de mostaza, ¿no? Y siempre venía a mi mente que mi mamá podía mover montañas con una fe, pero al paso del tiempo fui entendiendo que mi mamá tenía confianza en Dios y que cuando pasaban tribulaciones ella se aferraba a eso. Así es, Lolita. La confianza es una extensión de la fe. Podríamos creer y no confiar totalmente. Por tal razón, cuando nuestra fe no nos saca automáticamente de la situación difícil que nosotros estamos pasando, nos hundimos en la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos falta la confianza en Dios para esperar en medio de las tormentas que la vida nos ofrece. Nos falta esa confianza. Fe y confianza en Dios es un arma poderosa. Si tenemos las dos cosas, pues estaremos pleno, ¿no? En todas las situaciones que vivimos. Es decir, que si nos mantenemos confiados en Dios, a pesar de no haber recibido lo que pedimos, porque a veces pedimos por algo y puede tardar. Dios a veces nos puede decir sí, nos puede responder rápidamente, pero a veces Él dice no, espera. Entonces podemos en algún momento que esa confianza, podemos tener fe que algún día vamos a tener eso, ¿no? Pero en ese momento posiblemente dejamos de confiar en Dios. Entonces eso no tiene que pasar en nuestra vida. A pesar de no haber recibido eso, nosotros tenemos que seguir confiando. Pero si la fe y la confianza actúan en nosotros, tendremos un arma poderosa, como les decía ahorita, que nos sostendrá en cualquier situación que nosotros tengamos. En tiempos en los cuales la fe aún no nos libra de situaciones difíciles, porque podemos tener fe y estar pasando por situaciones tan adversas que nos pueden llevar a desconfiar de Dios, a no en ese momento decir, ¿dónde está Dios? Sí, de hecho, en las situaciones difíciles es donde se prueba la fe, porque hay personas que aparentan, y digo con todo respeto, porque a veces hemos sido pasados por fuego también, pero cuando pasas por fuego, tu fe se prueba. ¿Y qué quiero decir con eso?
que muchas personas en medio de las dificultades se olvidan de Dios, incluso cuando vuelves a compartir con ellos, están enojados contra Dios. Están enojados contra Dios. Recordemos que las situaciones difíciles nos llevan a aprender algo. Una pérdida, ahorita recordaba también lo que nos decía Rosy, ¿no? Un personaje bíblico que es Job. Job en una semana perdió todo. En la primera semana perdió, dice que sus hijos estaban en un convivio y primero vinieron con sus pertenencias, vinieron con sus hijos, vinieron con sus sirvientes y vinieron con también sus ganados. Él quedó en un corto tiempo sin nada. Esos fueron con sus bienes, pero a la siguiente embate, vamos a decirlo así, la siguiente situación difícil, el mismo enemigo, hablando en una plática con Dios, le dice, ¿sabes qué? Oye, pues es que él todavía te sigue diciendo, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito tu nombre. Pero él le dice, ¿sabes qué? Pero toca su cuerpo, o sea, tócalo a él. Y después dice que viene una plática de Dios con el enemigo y dice, ¿sabes qué? Ok, tócale su cuerpo, pero su alma no, porque me pertenece. Entonces, muchas circunstancias pueden venir a los hijos de Dios, que incluso el cuerpo puede estar, dijo Job, como muerto. Pero la fe, la confianza que deposita Dios en nosotros, es cuando se prueba a través del fuego, es donde se prueba la fe. Y entonces, después de eso, nosotros vemos un resultado. Decía ahorita Lolita, decía Rosy, aprendemos que en medio de una circunstancia difícil se fortalece la fe, se fortalece la confianza a través del fuego, a través de las pruebas. Y muchas cosas, recordemos que la duda tarde o temprano va a venir y va a desplazar a la fe, o va a querer desplazar a la fe, pero la confianza y la fe juntas provocarán que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Dios nos ha dado. La confianza se levanta, fíjense, la confianza se levanta como un muro en situaciones difíciles, un muro de fe. Así como en algunas ocasiones los que tenemos de alguna manera, bueno, ahorita yo creo que todos tenemos acceso a una computadora y le ponemos el firewall, le ponemos el antivirus, le ponemos un protector. En situaciones difíciles, la confianza y la fe nos hacen ayudar, nos hacen fortalecernos en circunstancias que todos en la vida vamos a pasar. Y esto nos va a ayudar a enfrentarlas teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. La fe nos impulsa a tener confianza en Dios, la fe nos impulsará a tener confianza, y esta confianza evitará todo tipo de amargura, evitará cuando sean concedidas nuestras peticiones, de tal forma que aceptemos la voluntad de Dios. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: Pablo diciéndole al Señor, he rogado 3 veces por el aguijón que desea tener en su carne. Dice, he rogado 3 veces que me lo quite el Señor. Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? Solamente bástate mi gracia. Y Pablo permaneció. Quiero compartirle un versículo, un personaje también, Moisés. Moisés le dijo, tú vas a ser el libertador del pueblo, pero no le dijo qué tiempo. Lo probó por 40 años para que subiera eso. Y luego, lo llevarás a la tierra prometida al pueblo de Dios, pero no le dijo, ¿sabes qué? Van a tardar 40 días. Pero saben, esos 40 días se convirtieron en 40 años. Entonces, Dios probó su fe y su confianza, y de hecho, Moisés se llama como el hombre más manso que vio cara a cara a Dios. Y podemos ver que a veces va a venir la duda, ¿verdad, Rosy? Así es. Y bueno, vemos que la fe, pues es la que espera las cosas que no se ven, ¿verdad? Pero la confianza, como decía ahorita el pastor, es la que nos hace aceptar las cosas. La fe esta produce grandes cambios, pero la confianza somete a que estas circunstancias que no cambian, porque en ocasiones no es lo que esperamos, ¿verdad? Pero la confianza nos hace esperar
La fe nos hace alcanzar lo que nosotros pedimos, pero la confianza retiene, ¿verdad?, las cosas que nosotros pedimos. La confianza en Dios nos enseña a esperar. Y cuando yo leí esta parte, esperar, no nos gusta esperar como seres humanos, hay que ser honestos. Nosotros queremos las cosas de ya. Por eso es que la fe da prisa, o sea, nos hace como que, yo tengo fe y yo tengo fe que va a pasar. Pero en ocasiones el Señor no nos la hace llegar en ese momento. Hay ocasiones que no nos hace llegar lo que queremos. Entonces ahí es donde nosotros podemos pasar de la fe a la confianza, que aunque no tengamos el resultado que nosotros queremos, la confianza nos enseña a esperar. ¿Y esperar qué? Esperar en Dios, a la voluntad de Dios. La fe es creer. Y la confianza es saber. ¿Saber qué? Saber esperar. Y saber esperar lo que el Señor realmente desea para ti. Porque la fe es lo que yo deseo, lo que yo le pido al Señor, ya sea para mí, para mi familia. Pero la confianza en el Señor es la respuesta del Señor. Es esperar a lo que Él me va a dar, a lo que Él desea en mi vida y que sabe que es bueno para mí. La confianza es la relación con Dios. Pero con la fe mantenemos esa confianza, por eso es tan importante mantenerla a la par. Bueno, tú que eres de matemáticas, entiendes muy bien la fórmula, así como un paso 1, paso 2, sí. X y Y al cuadrado, pero muchas veces no la entendemos así y nos enfocamos en una u otra, por eso es que a veces no funciona la fórmula. Sí, exactamente, porque aplicamos más la fe, ¿no? Porque como les comentaba ahorita, esa va deprisa, entonces es la que nos agrada, porque mientras nosotros pidamos y decimos, no, sí, el Señor nos va a conceder, y cuando ya vemos otra respuesta te quedas, caray, o sea, yo no quería eso, Señor, pero tú cómo sabes la voluntad de Dios, ¿no? Y sabemos que los deseos del Señor pues son para bien hacia nosotros. Así es. Sí, es otro pasaje bíblico que también nos habla de 3 jóvenes, ¿verdad? Que también pasaron por una situación adversa, pero su fe y su confianza en Dios los mantuvo. En el libro de Daniel nos habla de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían fe en Dios y esa fe los impulsó a decir, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero también decían, y si no sepas, oh Rey, que no servimos a tus dioses. Es decir, que si su fe fallaba, su confianza se mantenía en su Dios. Y también el apóstol Pablo decía que podemos estar, ¿verdad?, atribulados en todo, pero no angustiados, porque nuestra confianza está en Dios. Podemos estar atribulados en muchas cosas, pero si mantenemos nuestra confianza en Dios, tenemos esa esperanza que Él dará resultados. Podemos estar en apuro, mas no desesperados, porque esperamos en Dios. Podemos estar perseguidos, mas no desamparados, porque nuestra confianza es que Dios está con nosotros y su palabra lo dice, ¿verdad? Que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, y en todo momento, así estemos pasando situaciones difíciles o estemos solos o estemos acompañados, sabemos que su presencia está con nosotros. Así es. Quiero reiterarle que cuando conocemos la palabra, nuestra confianza está en Dios. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, en Él esperamos, en Él confiamos, confiamos en Dios. Quiero solamente comentarle una palabra, una frase que me viene a la memoria. Muchas personas acuden a Dios porque tienen una necesidad. Porque definitivamente todos nos acercamos a Dios en medio de circunstancias adversas. Diferentes, podemos mencionar muchas, enfermedad, pérdida, no sé, hay un sinfín que tenemos las personas o la humanidad de necesidades en las cuales ni el médico, ni el psicólogo, ni nadie puede darnos una respuesta correcta. Y ya en la desesperación decimos, bueno, pues vamos a ver a Dios, vamos a acudir a Dios a ver qué sucede, porque ya hemos probado de todo. Pero cuando las personas nos acercamos a Dios
con el entendido de que nos acercamos a Dios porque Él nos va a conceder lo que necesitamos, créanme que vamos a perder nuestra confianza y nos vamos a retirarnos de las cosas de Dios porque Dios no nos responde como nosotros queremos. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos no por lo que pedimos ni por lo que necesitamos, acerquémonos para conocer la voluntad de Él, qué es lo que quiere de nosotros, porque a veces nosotros queremos, vamos a decirlo así, no quiero hablar de las necesidades, pero muchas veces yo quiero ser sano, pero Dios tiene algo mejor para mí. Sí, definitivamente, cuando mi confianza está en Dios, a lo mejor yo veo mi necesidad de estar sano, de tener un trabajo, de tener el mejor patrón, de tener incluso, muchas ocasiones hemos dicho, incluso tener un matrimonio excelente. Pero a veces no lo obtenemos y a veces creemos que Dios nos defrauda. Entonces nuestra confianza debe estar en Dios, en Él esperamos, confiar en Dios plenamente. Pablo decía, ahorita decía Lolita, derribados pero no destruidos, porque nuestra confianza y nuestra fe nos hacen permanecer en pie, sea la lucha que sea, a pesar de que nos derriben, a pesar de todas esas circunstancias, no nos rendimos, no nos damos por vencidos, y aún estando destruidos, pues Dios está con nosotros, y esta es nuestra confianza. Muchos podrían confiar, fíjense, yo les decía ahorita, muchos pueden confiar en riquezas, pero nos dimos cuenta hace tiempo, hace 2 años, o de repente todavía nos damos cuenta, que de repente las riquezas se esfuman como el vapor. Otros confían en los ídolos. Y bueno, en esta parte dice que serán vueltos atrás y en extremo serán confundidos, porque llega la situación en que eso no responde. A veces hasta llegamos a confiar en nosotros mismos. Nuestra confianza está tan ensimismada de nosotros por lo que creemos, por lo que somos, por lo que conocemos o por lo que logramos. Pero a veces hasta, dicen por ahí, a veces hasta nosotros mismos nos defraudamos porque no nos salen las cosas. Pablo decía y nos dice, no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que nos resucita o que resucita a los muertos. Pablo dice, ¿saben qué? No confíen en ustedes mismos, no confíen en nosotros mismos, sino en Dios que es el que resucita a los muertos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Rosy. Así es. Fíjese que esta parte que nos comenta de Pablo al final, se me venía ahorita a la mente el domingo pasado, la pastora nos compartió, ¿no? Y nos decía que no confiemos ni en nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malvado, porque no dejamos de ser humanos. Y exactamente, ¿no? El confiar en nosotros mismos, pues vamos a sentir nuevamente dolor, lo mismo que otras personas humanas nos van a causar. Y bueno, ¿en qué nos ayuda el creer o el tener confianza en Dios en medio de la crisis? Y efectivamente, como decía el pastor, mientras nosotros miramos pues el milagro, miramos milagros, pues vemos que multitud de personas o de seguidores se llenan las iglesias, ¿no? Pero la confianza hace que se mantengan esos seguidores aunque el milagro no sea lo que nosotros querramos o no se haga. Entonces, eso se me venía a la mente. Yo recuerdo que hace un tiempo una persona me platicaba que en su familia, estoy hablando de alguien pequeño, ¿no? Que me decía que iban a una iglesia y luego iban a otra y así. Y un día le dije yo, bueno, ¿y por qué visitas tantas iglesias, no? Me dijo, es que, bueno, el pilar de esa casa, pues era uno de estos seguidores, ¿no? Que iba y, es que allá cayó la unción, vámonos para allá. Es que allá hacen más milagros y vámonos para allá. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba o qué es lo que nos falta en ocasiones? Bueno, el mantener esa confianza, ¿no? En el Señor. ¿Para qué? Cuando, aunque no haya el milagro, aunque el Señor no responda en el tiempo que yo quiero, tengo que mantenerme ahí porque mi confianza debe de estar en Él. Tenemos confianza en medio de las tormentas. Ese es el beneficio de confiar en el Señor.
Aunque parezca que el mundo se nos vino abajo o que están todos en contra de nosotros, nuestra confianza debe de estar en nuestro Dios. Eso no deberá de afectar, ¿verdad?, las circunstancias en las cuales nos encontremos. Sí, podrán decirme los que me escuchan, es difícil, hermana. Sí, es difícil, pero para Dios no hay imposibles. Y si alguien, alguno me preguntara, bueno, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo le hago? Ok, pues en la palabra hay muchos ejemplos que nos enseña el Señor. En esta carrera de la fe que llevo, he aprendido que el Señor no nos va a poner una prueba si no nos ha dado herramientas para poder llegar a la victoria, si no nos ha entrenado, y otra, si no nos ha puesto ejemplos de personas comunes como tú y como yo, de carne y hueso, que están en la Biblia, y otra, hasta su propio hijo, porque él estuvo aquí y vivió las mismas pestes que tenemos aquí en el mundo, ¿no? Entonces, la confianza en Dios en las pruebas, pues nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a fortalecer, a darnos cuenta de quién realmente dependemos. ¿De quién? De nuestro Dios. Así es algo hermoso. La vida no es fácil, ni para, por ejemplo, los que ya estamos maduros en la fe, ¿no? Así es. O para los nuevos creyentes también no es fácil. ¿Por qué? Especialmente para ellos, porque al inicio decíamos, ¿no?, que para conocer y tener la confianza en Dios tenemos que leer la Biblia, tenemos que escucharla y tenemos que hacerla viva en nuestras vidas. Entonces, los nuevos creyentes, a medida que atraviesan tiempos difíciles y experimentan esos tiempos difíciles, se hacen esas preguntas. ¿Dónde está Dios cuando a mí me duele algo? ¿Estará ahí? ¿O Él ve realmente lo que está pasando? Y la palabra, si nosotros leemos la palabra, Él nos dice que Él está en todos lados, que Él todo lo sabe y que Él todo lo puede. Entonces, ¿qué tan importante es que leamos la palabra, que aprendamos de la palabra y no van a venir esas preguntas, ¿verdad? Sí, de hecho, a veces nos cuestionamos, ¿no? Nos cuestionamos y cuestionamos a Dios, eso es lo más interesante. Nos cuestionamos nosotros, pero lo más tremendo es que cuestionamos a Dios. Y le decimos, y le preguntamos, ¿por qué Dios me dejas pasar por estas dificultades? ¿Qué no sabes que soy tu hijo? Señor, te sirvo. Señor, me congrego. Señor, mira, soy lo máximo, vamos a decirlo así. Y Señor, ¿por qué me permites pasar por estas dificultades? Incluso nos podemos a pelear como Job también. Oye, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué muchas ocasiones pedimos al Señor que nos quite los problemas? Muchas ocasiones pedimos, oye, no me pases por esta tormenta. Pero paz en medio de la tormenta cuando Cristo está. Ajá, paz. Hay paz en medio de la tormenta, ¿sí? Y hablando de un hermano que le escuchaba, dice, mira, cuando Dios tiene un propósito, cuando quiere blindar tu corazón, cuando quiere experimentar con tu fe, vamos a decirlo, cuando quiere forjar tu fe, cuando quiere usarte para otro propósito, Dios no te va a quitar la prueba, te va a fortalecer. Y Dios nos va a hacer pasar a experimentar ira, nos va a pasar a experimentar dolor e incluso desilusión con Él mismo. Pero no te preocupes, tarde que temprano, si no lo has pasado, lo vamos a pasar. No te preocupes tampoco, no eres el primero. No eres el primero, tampoco vas a ser el último si es que el Señor no viene. Pero sabe, todos pasamos por este momento. Tarde que temprano vamos a pasar por este momento. Entonces, en ese momento tenemos que tener confianza en Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Nuevamente, aprendemos a tener confianza en Dios en medio de la tormenta, en medio de las pruebas. Y bueno, una pregunta, ¿cómo empiezas a confiar en Dios en las pruebas? Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos, ¿no? Sí. Y algo muy claro es irnos a los ejemplos de ¿qué? De nuestro manual de vida, ¿no? Que es esos ejemplos bíblicos que nos dan para confiar en Dios a través de las pruebas que el Señor nos pone, que muestra que quizá pues estemos
buscando una respuesta equivocada y al final, siendo honesta, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Nosotros queríamos esto y el Señor dijo, no, es esto. Entonces, buscamos una respuesta equivocada y pues nos toca pasar, pero no es nada más porque a Dios se le antojó, sino efectivamente hay un propósito, hay algo que va el Señor a pulir. Puede que estemos buscando a Dios para que simplemente quite nuestras dificultades, también caemos en esos vicios y yo lo considero un vicio y créanme que cuando recién conocí y empecé a experimentar, realmente a conocer a Dios, yo recuerdo que fue una de las cosas que el Señor me enseñó. Yo recuerdo que siempre que oraba era, Señor, quita esto, lo otro, y puras cosas para mí, pero cuando el Señor realmente ya empieza a actuar en ti y empiezas a tener esa conexión con Dios, el Señor te enseña esa comisión que tenemos. ¿Y cuál es? Pues compartir el Evangelio, orar por los demás, velar por los demás. Entonces, es ahí donde a veces estamos errando, ¿verdad? No sabemos qué respuesta queremos, pero Él nunca nos prometió que todo era para nosotros, ¿verdad? No, nuestra comisión es diferente. Y cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Esa pregunta yo creo que sí, también nos la hemos hecho todos en algún momento. Bueno, pues Dios está en las Escrituras, que es donde debemos nosotros de buscarlos, porque cuando llegan las pruebas, no hay otra, decía, yo recuerdo mucho a la pastora con esto, que cada vez que queremos respondernos una pregunta que es para Dios, aquí está la respuesta. Yo recuerdo que siempre algo que te digo, aquí está la respuesta. Y sí es cierto, o sea, tú vas aquí y es donde encuentras respuestas de dónde está Dios, por qué me pasa esto, por qué el otro. Y es la manera en la que Dios te hace también que lo conozcas. Porque, y ahí ya siento que es obligado, ¿no? Como que, ¿quieres una respuesta? Ok, aquí está, lee. Y yo creo que es algo que nos cuesta un poquito de trabajo, pero el Señor es bueno. Así es, Amén. adelante. A veces nosotros, ¿verdad? Estamos pidiendo, Dios, quítame esto, o por ejemplo, dame paciencia y nos va a poner donde vamos a batallar con la paciencia, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que confiar en Dios y tenemos que saber pedir también, ¿verdad? Y pues la Biblia nos habla también de un joven Daniel que confió en Dios a pesar de que iba a ser echado en el foso de los leones. También Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en Dios, aun cuando ellos también iban a ser lanzados al horno de fuego. Pero otro personaje que yo creo que a todos nos llama mucho la atención y nos fortalece es José. José, a pesar de todas las situaciones que él tuvo, siguió confiando en Dios, a pesar de ser vendido por sus hermanos, de ser acusado injustamente, de ir a la cárcel. Entonces él siempre confió en Dios y al final él vio la mano poderosa de Dios en su vida, sacándolo de esa situación. De igual manera, nosotros debemos de esperar en Dios tarde o temprano. Si es la voluntad de Dios, también Él nos va a ayudar. Si tenemos confianza en Dios, en medio de la prueba, vamos a salir adelante. Y se debe, en medio de esa situación, la confianza crece. En medio de las crisis, la confianza crece. No se necesita milagro para que se haga presente en nosotros, sino que se mantiene firme teniendo como base la fe. Así es. Bueno, una pregunta. ¿Por qué vale la pena aprender a confiar en Dios? Bueno, principalmente hay millones de personas en el mundo que ponen su confianza, como les decía hace un momento, en el dinero. Pero hay muchas cosas que el dinero no tiene la capacidad de hacer. Pero para nuestro Dios todo es posible, ¿sí? Lucas 18:27. Porque hay muchas personas que ponen su confianza en su familia. Fíjense, hay muchas personas que ponen su confianza en su familia y muchas ocasiones la familia, es la propia familia que puede darnos la espalda. O muchas personas nos han dado la espalda, ¿por qué? Por causa de Cristo. Cuando la familia estamos reunidos en pachangas, fiestas y todo, parece que todo está bien y hay unidad, acepte a Cristo y va a ver si es la misma respuesta, ¿verdad? La familia nos puede dar la espalda, no quiero decir que todas las familias, no, la mayoría de las familias nos dan la espalda por causa de Cristo.
Pero nuestro Dios está con nosotros, fíjense, nuestro Dios está con nosotros aunque la familia nos abandone. Salmo 27:10. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta no en el dinero, no en las personas, no en la familia, no en los amigos, no en lo que para nosotros algo terrenal. No tomar las cosas terrenales como que es nuestra confianza, porque lo terrenal, dice la Escritura, que el hollín o el orín y la polilla corrompen lo que está en la tierra. Así que nosotros hagamos tesoros en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas o en la cobertura de Cristo, ¿verdad? Amén. Lolita. Hay en el mundo, ¿verdad?, millones de personas que ponen su confianza en el negocio para que ellos suplan esa necesidad en su vida. Pero nuestro Dios ha prometido que Él suplirá todas las necesidades de nuestra vida. Y nos lo dice en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Entonces esa debe de ser nuestra confianza en todo tiempo. Y hay muchas personas en el mundo también que ponen su confianza en los amigos, en sus contactos, en las personas que los rodean, en personas influyentes. ¿Cuántas veces voy a ir con el amigo para que él me resuelva? O voy a hacer este trámite y voy a ir con tal persona porque él es influyente. No, tenemos que tener la confianza en Dios, que Él es el quien nos ayuda. Pero muchas veces esas personas se olvidan, esas personas que están en cierta autoridad se olvidan de esa relación que tienen con ellos, ¿verdad? Y no pueden poner esa confianza en ellos. Entonces, pero nuestro Dios, Él siempre va a estar con nosotros, porque Él lo ha prometido. Dios ha prometido que Él nunca nos olvidará de nosotros. En Isaías 49:15 dice, nos da una pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy hermosa. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, nosotros como madre jamás dejaremos de compadecernos de nuestros hijos. Y es mucho mayor el amor de Dios por nosotros, y dice, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces esa tiene que ser nuestra confianza, que Dios jamás se olvidará de nosotros, porque Él está en todo tiempo. Rosy, para despedirnos en este tema tan interesante, primeramente saludamos nuevamente a todos los que están conectados, pero Rosy, para despedirnos, ¿qué pudieras decirle a nuestros hermanos, a la iglesia, a los que nos escuchan por primera, por segunda vez, o hasta donde llegue esta señal? ¿Qué les puedes decir, Rosy, en cuanto a la confianza? Pues que realmente pues vale la pena el aprender, antes de otra cosa, a confiar en nuestro Señor, porque Él es fiel. Él nunca nos va a fallar, Él jamás nos va a mentir o a hacernos sentir mal o un dolor. Él siempre cumple sus promesas, y todos aquellos en los que confían, que no confían en Él, pues serán avergonzados, ¿no? Pero los que confiamos, yo los animo a que realmente no bajen su fe, sino al contrario, pídanle a Dios que Él le avive la fe, que le permita tener paciencia, porque también es válido, o sea, llega el desespero, ¿no? Pero si nosotros clamamos a Dios que nos dé paciencia y que sigamos nosotros con esa confianza, el Señor nos hará llegar su promesa. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha dado una promesa, y es algo pues muy bonito y muy maravilloso el saber que el Rey de Reyes y el que mejor te conoce, pues es el que te va a cumplir, el que jamás te va a fallar y el que siempre va a estar para ti cuando realmente consideras que el mundo ya nadie te quiere y todos te odian.
sabes que tienes ese consolador y que a lo mejor ante el mundo eres la peor o puedes ser la peor persona, pero sabes que en la intimidad tienes esa confianza de hablar directamente con el Padre y decirle pues todas tus cargas, todas tus penas, y que sabes que Él va a dar respuesta. Entonces yo los animo a todos los que nos escuchan, que si Dios en algún momento les ha dado una promesa y a lo mejor ha tardado, a lo mejor pueden ser años, a lo mejor pueden ser meses, no te desanimes, sino al contrario, que tu oración no cese, que el seguir leyendo la palabra, el seguir conociéndolo, es algo que te va a permitir el mantener esa confianza con Dios, porque cuando tú conoces, es como cuando tienes un amigo, tú no vas a tener la confianza el día de mañana, o sea, el mismo día, al mismo instante que lo conociste, no, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo se llama, dónde vive, quién es su familia. Así también es con Dios, solamente que hay una gran diferencia, Dios no te va a fallar. Así es. Amén. Lolita, Amén. para despedirnos. Pues yo los invito, mire, a tener la confianza en Dios, a creer que Él nos ama, plenamente, y a veces muchas personas dicen, ¿cómo Dios puede amarme si yo soy tal persona? No, Él nos ama a todos por igual. Él quiere entrar en esos corazones y que tengan esa confianza y esa comunión con Él. Yo les invito de verdad a buscar de Dios, a conocerle a través de la palabra, porque es ahí donde vamos a conocer las promesas, es ahí donde vamos a conocer cómo es Dios, y como decía Rosy, ¿no? Entre más conocemos a Dios, se vuelve nuestro compañero. Que estamos haciendo lo que estemos haciendo, a veces estamos platicando con Él, se hace algo tan vital platicar con Dios, que es ahí donde se fortalece la fe, pero también se hace esa confianza, como que Él va pegadito a nosotros, como que Él va caminando con nosotros, como que no estamos solos. Yo les invito de verdad a buscar de Dios. Así es, verdaderamente vale la pena aprender. Muchas ocasiones en el camino tenemos que desaprender lo aprendido, porque fue mal aprendido, suena así como un trabalenguas, pero en los caminos de Dios o en el propósito de Dios, muchas ocasiones tenemos que aprender lo que mal aprendimos. Entonces tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, y con toda seguridad le puedo decir, Él no falla, Él no miente, Él siempre cumple lo que promete, y todos aquellos que confían en Él no seremos avergonzados. Así es que este fue el tema de hoy, la confianza en Dios. Siga confiando en Dios, aprenda a confiar en Dios, siga esperando con firmeza la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Créame, cuando dice Dios y dice nuestro Señor, yo vengo por mi iglesia, déjeme decirle que Él va a venir. Amén. Cuando dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Y muchas promesas que tenemos en la palabra del Señor. Así es que con ustedes estuvo Rosy, Lolita y Porfirio. Esto fue Paz en la tormenta.